pasa que está triste hoy, Silvato? ¿Le pasa? No se haga el vivo. ¿Qué pasó hoy? Está medio... Sí, bueno. ¿No? Quiero... Espere un cachito. Ya sé que está contento porque viene a la radio, porque es miércoles. Yo todo eso ya lo sé. Pero el Silvato lo primero que hizo fue... Sí, está triste. Hoy está triste. O sea, está con... Está más o menos. Miércoles, 4 de la tarde, Cóctel Radio, presentado por Gin Dealers. En esta emisión, abandonó el paraíso buscando un amor. Recorrió 7.500 kilómetros sin dejar atrás su sueño. Lo encontró y fue un matrimonio muy bien aprovechado. Se juntó con unos cielos y el precursor de Batman para traernos la bebida tan mágica y misteriosa que el mundo le festeja su cumpleaños el día 16 de agosto. Además, ¿ustedes escuchan esta historia? Esta historia nos va a traer como consecuencia una pregunta para ganarse la botella de Gin Dealers. ¿No suena bien esa botella? ¿Por qué hoy? ¿Qué pasa con esa botella? ¿Por qué no suena bien hoy? Que espere un cachito. Bueno. No, porque en otros capítulos sonaba distinto. ¿Y hoy por qué no suena hoy? No. ¿Qué cosa? ¿Que tiene un problemita con la mano? ¿Qué le pasa? ¿Que se va? ¿Se va? ¿Se quiere ir usted? No, la botella se va. ¿Se va la botella? ¿Vino el ganador? No te puedo creer. Cóctel Radio presentado por Gin Dealers con nuestro amigo bartender Guido el Barman. Guido Maestro. Bueno, Alberto, amigos, oyentes, anunciantes. ¿Cómo anda, querido? Bienvenidos a Cóctel Radio. El Silvato estaba triste, pobrecito. La coctelería de los oídos, Alberto, 15 años tengo diciendo lo mismo. Y un poco, jocosamente, el Silvato me acompaña hace más de 30, por eso. Sí, por supuesto. Es eso, que un poco el chiste es que está un poquito triste, pero está contento a la vez. Está contento porque estamos en el aire, estamos jocosamente transmitiendo esto que es un poco de la coctelería en los oídos, como decimos. Correcto. Y la tristeza y la alegría están combinadas porque está el dueño, y vamos a decir que esta botella, justamente esta que está en cámara, de los capítulos anteriores, los cuales pueden estar en las redes sociales o están en las networks, ¿no? Exacto. Y tenemos ganador. Se presentó el ganador. ¿Vino el ganador? Bien, y la botella se va a ir, por eso el Silvato estaba alegre y triste a la vez. Así que bueno, Alberto, eso para empezar un poquito. Sí. Y yo qué bárbaro, ¿no? Esto que dicen que la tentación y Eva, ¿no? Y el paraíso y la manzana. Ajá. Yo muy bien no lo sé, tantos años no tengo. Algunos tengo, pero tantos no. Y ¿a qué voy con esto? Que sí hubo un muchacho que la vio venir. Porque cuando uno de un paraíso, imagínese unas playas, digamos, con vista al Mediterráneo, arenas blancas, el agua turquesa, casas blancas, bajas, bien mediterráneas, y lugares de festivales de cine. Qué bien. Pero bueno, también se celebra el festival LGTB. Ajá. Y bueno, un muchacho que dijo, acá yo no la pongo ni a palo, así que me voy. Y dijo, en 1830, me voy, tomé el barco y me fui. Y dijo, siguió a sus hermanos. Sí, ¿Por qué? Porque había una gran inmigración española hacia Cuba, porque se había descubierto que la caña de azúcar, digamos, en su fermentación se producía todo lo que tenía que ver con el azúcar. Y bueno, este muchacho, Facundo del primer nombre, el apellido se lo dejo un poquito en misterio. Sí. Pero el apellido también terminaba con una M, que fue producto característico luego de la derivación de su bebida. Y cuando yo le digo que el 16 de agosto festejan su cumpleaños mundial, es que es el Día Mundial del Ron. El ron es esa bebida que se hace en base a la caña de azúcar y que tiene esa prestancia, si se le puede decir, que es asociada a los países del Caribe, todos aquellos que han viajado, a Barbados, las Bahamas, las Antillas y también Filipinas y la India son productores, pero es más común que sea reconocido el Caribe. Bien. Y bueno, hacia allí viajó este muchacho Facundo. Sí. Facundo, vamos a revelar un poquito el apellido, que seguramente lo conocen porque es el mayor productor mundial de ron.
tiene la mayor destilería de ron en este momento, que es el Bacardí. Bien. Y Bacardí era un apellido común y corriente. Yo le dije, se adelantó en el tiempo, entonces dijo acá, yo me fui. Y de Sitges, que es de la localidad de la que hablamos, él recorrió 7.500 kilómetros. 7.000. En 1830. Claro. Los cruceros hoy, el Oceans of the Sea, fíjese lo que es, así que lo que habrá sido. Usted le pregunta a los muchachos de la inteligencia artificial y dice que las condiciones no eran las mejores. No, había hacinamiento, poco saneamiento y poco para tomar. Así que imagínese, y los barcos en vela tardaban 2 meses. No, el muchacho dijo, yo acá, no, entonces se fue a buscar el amor a Cuba. Ya. Y ya arribado, con 16 años, en esa plena efervescencia de la adolescencia, empezó a trabajar lo que fuere, consiguió contactarse a unos hermanos en el Santiago de Cuba del, ya le digo, 1830. Claro. Lo que logró es que cuando yo le digo que hay un matrimonio que es bien aprovechado y que cuando uno lo aprovecha muy bien, las cosas pasan a la historia, y que generalmente el que conserva los secretos es el que mejor siempre queda en la historia. Muy bien. Que es lo que pasa. Este muchacho, Facundo Bacardí, hasta ese momento un ignoto recolector y ayudante de cualquier cultivador de azúcar, conoce a una muchacha, un poquito 2 años más grande que él, llamada Amalia Moró. Mira, Amalia. O Amelia, como era el nombre tradicional. Y bueno, deslumbrada por el aspecto de Facundo, se casan en 1843. Mira. Cabe decir que Facundo Bacardí en 1843, creo que si lo daban vuelta, lo único que se le caseaba era un cosito de azúcar y la que tenía la plata era Amalia Moró, que venía de descendencia haitiana franco-francesa. Qué bien, Amalia. La que tenía, digamos, los billetes guardados. Un sueño, ¿no? El sueño, sí, el sueño de Bacardí, ¿no? Yo por eso le dije, viajó buscando un amor. El amor lo encontró y no lo soltó. No, que lo va a soltar. Hasta que lo soltó en 1843 se casaron. Se casaron. Qué lindo. Sí, qué lindo. Espere que le muestro en cámara. ¿Qué le vamos a mostrar? Por eso le digo muy bien aprovechado, porque ¿Por qué? Bacardí salió al mercado el 4 de febrero de 1862. Ah, ok. Sí, o sea, son 19 años de matrimonio puro, ¿no? Imagínense si lo aprovechó muy bien. No, muy bien. En este interín, entre Facundo Bacardí y Amalia Moró, tuvieron 6 hijos. Epa. Sí, yo ahora no me los recuerdo bien, creo que son Juan Emilio Facundo Jr., María, creo que era Rosa, y hay otra que no me acuerdo, pero bueno, 2 de ellos fallecieron, Juan y María fallecieron en 1852. Y en el devenir, ¿por qué le digo esto? Es muy bien aprovechado, que cuando uno intenta un emprendimiento, generalmente tiene altos y bajos, los famosos altibajos, o el famoso no hay mal que por bien no venga. Tuvo que exiliarse nuevamente, tuvo que volver a España cuando se fundieron, más o menos cuando fallecieron los 2 hijos, en 1852. Y en este interín, y acá hago una pausa de silencio porque en 1864, siempre lo cuento todos los años, Piotr Arsenovich Smirnov empezó con la triple destilación del carbón activado para fabricar su Smirnov en Rusia. En Cuba, Facundo Bacardí empieza a hacer lo mismo. Está bien, serían socialistas, todo lo que quiere, pero la distancia en ese momento no había forma de conectarse. A lo que voy es que ese descubrimiento de la técnica de la filtración hizo que el Bacardí o sea, el ron de Facundo Bacardí sea más ligero, y no solo más ligero, sino más transparente, más fácil de tomar. Imagínense nosotros lo que hablamos de lo que venían antes, ¿no? De paso le digo, ¿sabe lo que quiere decir ron? No, ¿qué quiere decir? Quilombo. Ron quiere decir quilombo. Es para decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque la palabra ron viene de rumbullón. Rumbullón es la denominación de gran tumulto con la cual los ingleses, bueno, acá los ingleses no tanto, porque los ingleses son los que se quedaban, los lores, ¿sí? Lo que salían a buscar eran los piratas. La famosa fama del ron viene de los piratas. Los piratas que eran los que, digamos, en sus incursiones bucaneras alrededor de las Antillas, luego de sus grandes asaltos, venían esas grandes reuniones, producto de lo que habían saqueado, ¿no? Y a eso se los denominaban los rumbullón, que eran el gran tumulto. Entonces quedó que el día del ron es el día del quilombo, porque es el día del ron, del rumbullón. Me gusta este efeméride que trajo, qué linda. Sí, bueno, pero está concatenado con esto de que Bacardí en estos 19 años tuvo grandes idas y venidas hasta que logra lanzar por primera vez este 4 de febrero de 1862 el mercado, el tradicional ron que nosotros vemos hoy, que es el ligero, el blanco, el transparente, que se podía empezar a tomar. Bien, un precursor de Batman.
Batman, 1938, Bob Kane, todo lo que ustedes quieran. Bien. Pero el primer Batman, por lo menos de la historia, es este muchacho que aparece en la etiqueta. Yo lo alejo un poquito. Sí, ahí lo está. acerco más, no sé si se ve ahí. Sí, perfecto. Ahí justo, sí, ahí, sí, ahí perfecto. se ve perfecto. Bueno, excelente. el murciélago de Bacardí es lo que caracteriza, es el logo que lo caracteriza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos ahora a la licorería y la pedimos, dame una botella de 750, dame una botella. En su momento la bebida venía en barriles. Y del barril se sacaba para beber. El barril no tenía nada, había que ponerle una letra o algo. En la Cuba de 1862 el que sabía leer era Bacardí nada más. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le tenía que poner algo. Y acá viene lo interesante, que es que Amalia Moró no solo lo bancó, estos 19 años de un matrimonio muy bien aprovechado, Sí. puso el dinero una y otra vez para las grandes, intentos, le prestó plata para comprar su primer, establecimiento, que era un alambique que tenía dos postil, o sea, dos alambiques pequeños, y en ese hangar, lo que descubrió Amalia Moró es que en la parte de arriba, cuenta la leyenda, y yo me apego a ella, es que había una colonia de murciélagos de la fruta. Okay. Los murciélagos de la fruta son bastante bien venerados porque son los que generalmente cuando aparecen es porque el cultivo está en condiciones. Si no están, es como la abeja cuando polinizan, más o menos parecido. Y de hecho se los veneran muy bien, los cubanos los veneraban muy bien en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que a través de la historia, el murciélago de la botella fue cambiando por ejemplo, en el dorado, se lo empezó a poner con unas alas. Ahí, creo que me está tomando. Sí, perfecto. Al principio el murciélago era negro con dorado, luego se le fue poniendo rojo, hoy se le pone el pecho más inflado, se mira para el costado como símbolo de prosperidad y se le decoran las alas con un símbolo dorado. Pero ¿a qué viene con esto? Que Amalia le dice a Facundo, che, la gente no sabe leer, ponele un murciélago en el barril. Y el murciélago del barril se transformó desde 1862 hasta 2026, por lo menos hasta lo que estuviese en el tiempo, el símbolo de Bacardí, que hoy es el ron más vendido del mundo. Por eso yo le decía que un muchacho que nació en un lugar como Sitges, partió, viajó, buscó el amor, lo encontró, llegó y descubrió el precursor de Batman. Y de paso, como le digo que el 16 de agosto es el día del ron, sí. Primero lo que vamos a hacer es quitar el hielo. Nosotros tenemos para quitar el hielo siempre la coctelera. Estamos bárbaros en los estudios centrales de Gravity Radio. Sí, señor. Y por eso el hielo va perdiendo un poco de su consistencia. Sí. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a homenajear a nuestro querido Bacardí. Sí. Primero vamos a poner un poco de jugo de limón, sencillo para que lo hagan en el estudio radio y lo puedan hacer en su casa. Sí, claro. Y de paso saludamos en el tiempo. Yo tengo una amiga que cumple años justamente el 16 de agosto, así que le mando un saludo y se le dedico este capítulo. Sí, le mandamos un saludo. ¿Quién es su amiga? Y ahora le voy a mostrar con la parte del integrante de la gaseosa. Así que entonces esto lleva un pequeña de medida. Discúlpeme que me anticipé. Lo que pasa es que me dejé llevar por la emoción. Es que la emoción es lo que embarga esto, porque justamente, fíjese, Bacardí lo tuvo 19 años en un matrimonio muy bien aprovechado. Claro. 7.500 kilómetros en busca de ese amor. Y luego que lo encontró, lo aprovechó muy bien. No, claro. Hoy en día, esta bebida que nosotros hacemos en cámara llegó al mercado más o menos en el año 1899, luego de la Gran Guerra de 1898 y 1901, la guerra entre Cuba y Estados Unidos contra España. Ahí fue cuando ingresaron las primeras botellas de Coca-Cola al mercado, junto con el Bacardí que había hecho Facundo. Cabe decir que cuando Facundo Bacardí fallece, su hijo Emilio luego llega a ser intendente y uno de los políticos más prestigiosos de Cuba. Mira. Estatuas a su nombre, logró que el Bacardí sea el ron y la bebida nacional de Cuba. Luego cuando vino Castro en el 59 quedó todo para atrás, pero bueno, Cuba se mudó a otro lado y sigue siendo el mayor productor mundial de ron. Y una vez que le pusimos una medida, le ponemos un poco de limón. Sí. Le mandamos un saludo, Mechi querida. Mechi querida. Sí, supongo que debe estar escuchando. Sí, suponemos. Y bueno, y el invento de Pemberton. Sí. Ahí está. Qué grande Pemberton. No, muy bien, Pemberton. Pemberton, el logo de Coca-Cola lo hizo el contador, ¿no? Sí.
Y el contador nunca aparece en la historia. Es verdad. Los contadores no aparecen en la historia. No, es como la historia de Martín y Rossi Anzola, que Exacto. el contador se llamaba Teófilo Sola. ¿Y qué pasó? Y a Sola lo dejaron solo en la historia, No, porque obvio, no sí. aparece, es Martín y Rossi. No, tal cual, tal cual. Y bueno, nada más que esto es un homenaje a cuando llegó las Coca-Colas a Cuba. Qué rico lo que vamos a tomar hoy. Sí, pero simplemente para decir a grito de Cuba Libre, que fue Exacto. la primera variante, así que Alberto, permítame. ¿Qué va a ser? 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 Qué bueno que venía a la radio, Alberto. La verdad que sí. Un honor, Facundo Bagardí Mazó, una M que viajó 7.500 kilómetros en busca del amor. Qué bien. Lo encontró y gracias a eso logramos tener un precursor de Batman. Y bueno, feliz cumpleaños a esa M querida. Exacto, un beso querido. Y bueno, acuérdese que el ron quiere decir quilombo. Exactamente. Y es el cumpleaños el día 16 de agosto. Escúcheme, ¿usted va a sumar solo o le va a dar al ganador del premio? Mira, Alberto, hacíamos un poquito de silencio en el capítulo porque esta botella hoy se va. ¿Se va esa botella? Se va. En la segunda parte las manos la acuñan. Claro. Pero en esta primera parte el cóctel lo va a degustar en vivo. Muy bien. El participante ganador. Ahí de está la el botella. ganador, perfecto. Por eso que el no diga cóctel nada, se alejó, que no diga nada, que no tome. diga nada, No, que tome tranquilo. Guido, vamos a hacer una pausa y ya venimos. Alberto, ya venimos. Ya venimos. La tarde se pasa más rápido con la mejor música. Escuchá